Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Eric Gutiérrez y hoy junto a Camila Saveri vamos a explicar la relación que hay entre el proceso de maduración folicular, la fecundación y la primera semana del desarrollo. La maduración folicular es un proceso que no está ajeno ni al ciclo ovárico ni a la ovogénesis. No está ajeno a la ovogénesis porque para que se dé la creación del primer folículo, que es el folículo primordial, es necesario que las células germinales viajen desde el saco vitelino hasta el lugar donde se va a formar el ovario en el embrión. Una vez que llegan las células germinales, se diferencian en ovogonias, luego se diferencian en ovocitos primarios, y estos ovocitos primarios, una vez ya estén hechos, van a ser rodeados por células epiteliales planas que van a formar junto al ovocito primario el folículo primordial. Luego el folículo primordial va a pasar a ser folículo primario en los últimos meses de embarazo, justamente en los meses anteriores al nacimiento de la bebé. Esto se da gracias a que las células epiteliales planas crecen y toman una forma cuboidal y pasan a llamarse células granulosas y están organizadas por estrato. Y también aparece una membrana llamada teca folicular que va a tener una teca externa y una teca interna. Y aparece otra estructura que es producto de la secreción de parte de los ovocitos primarios y de la célula granulosa, que van a secretar glucoproteínas y van a formar la zona pelúcida, que es la que recubre directamente al ovocito primario. Esta maduración se va a retomar en la pubertad. En la pubertad, cuando inicien los ciclos ováricos en la adolescente. Entonces, lo que va a pasar es que en cada ciclo ovárico se estimulan de 15 a 20 folículos primarios para que ovulen, pero al final solo uno va a terminar todo el proceso de maduración. Entonces, en el inicio del ciclo ovárico, los folículos primarios van a empezar a llenarse entre su célula granulosa, va a empezar a ocupar espacio un líquido que va a formar una especie de arco que cuando crezca y agarre más espacio se va a llamar antro. Este antro, a pesar de la formación del antro, hay algunas células granulosas que quedan adheridas al ovocito primario, y al ovocito primario más la zona pelúcida más esa célula granulosa se le llama cúmulo ovóforo. Luego va a venir el rol importante de la hormona. El hipotálamo se va a encargar de estimular a la hipófisis para que la hipófisis libere gonadotropina, que son la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. La hormona folículo estimulante se va a encargar de madurar a la célula granulosa y a las células de la teca interna para que éstas sean capaces de liberar estrógeno. Al liberar estrógeno estas células, los estrógenos van a tener como principal consecuencia la estimulación de la hipófisis para que ésta libere altas concentraciones de hormona luteinizante más o menos para la mitad del ciclo. Al liberarse altas concentraciones de la hormona luteinizante, lo que va a pasar es que esta hormona luteinizante va a hacer que el ovocito primario que está en el folículo vesicular o antral, que es el que tiene el antro, termine su meiosis 1 y pase a la meiosis 2. Por lo tanto, el ovocito primario se convierte en ovocito secundario. Y también va a capacitar a la célula granulosa para que puedan secretar lo que es la progesterona, y también va a actuar sobre el folículo para que ya se vaya abriendo camino el ovocito secundario. Una vez que se dieron estos cambios gracias a la maduración de esta hormona, el folículo vesicular o antral pasa a llamarse folículo de Graf. El folículo de Graf es la última etapa de maduración de los folículos. Y aquí lo que pasa es que la hormona luteinizante, gracias a sus altas concentraciones, aumenta las concentraciones de la enzima colagenasa, y la enzima colagenasa digiere todo el colágeno que está rodeando al folículo de Graf. Y también va a pasar que gracias a las altas concentraciones de la hormona luteinizante van a haber altas concentraciones de prostaglandina, que se van a encargar de que gracias a estas altas concentraciones van a haber varias contracciones musculares en el ovario, y gracias a esto
Gracias a estas contracciones, el ovocito secundario va a salir junto a su cúmulo bósforo, pues, en general, hacia las trompas de falopio. Las trompas del falopio tienen una estructura llamada fimbria que se van a encargar de hacer una especie de lampaseo sobre el ovario, y ahí es donde van a capturar, por así decirlo, al ovocito secundario junto a la célula granulosa y a su zona pelúcida. Que la célula granulosa ahora pasan a llamarse corona radiada, después está la zona pelúcida, después está el ovocito secundario que está a la mitad de la meiosis 2. Y bueno, sale el ovocito secundario y ya va de camino a la cavidad uterina, y de camino a la cavidad uterina se da la fecundación. Es importante hablar de lo que pasa con los residuos del folículo de Graf, y es que la célula granulosa y las células de la teca folicular pasan a llamarse células luteínicas, que son células que van a formar el cuerpo lúteo, que es un cuerpo amarillento que se va a encargar de liberar progesterona en los primeros 4 meses de embarazo. Y ahí, gracias a esa progesterona, avanza el embarazo, y de hecho, si se daña el cuerpo lúteo, en los primeros 4 meses se puede dar un aborto espontáneo. Y bueno, si no se da la fecundación del ovocito secundario, entonces el cuerpo lúteo pasa a ser una cicatriz fibrótica sobre el ovario. Y bueno, ahora Camila va a hablar de la fecundación. Hola, mi nombre es Camila Saveri y voy a continuar con el video. Después de la maduración del folículo viene la fecundación. ¿Qué es la fecundación? La fecundación es el proceso por el cual el gameto masculino y el femenino se fusionan y da como resultado un cigoto. Esto se da en la región apular de las trompas de falopio, que es la zona más ancha, y solo el 1% de los espermatozoides depositados en la vagina logran entrar al cuello uterino. La fecundación se da en 3 fases. La primera es la penetración de la corona radiada, la segunda es la penetración de la zona pelúcida y la tercera es la fusión de las membranas. La primera fase, ¿verdad?, es cuando los espermatozoides penetran la corona radiada. Esta está llena de sustancias nocivas y solo los espermatozoides que fueron acondicionados logran penetrarlo. ¿Qué son los espermatozoides cuáles son los espermatozoides acondicionados? Son los espermatozoides que experimentaron capacitación. Capacitación es cuando los espermatozoides eliminan una capa de glucoproteína y una capa de plasma seminal de su región acrosomática. La región acrosomática es la punta de la cabeza del espermatozoide. Después de esto viene la segunda fase, que es la penetración de la zona pelúcida. Cuando esté penetrada, la cabeza del espermatozoide hace contacto con la membrana del ovocito y la zona pelúcida modifica sus propiedades y esta se sella para evitar la poliespermia. A esto se le llama reacción de la zona. Finalmente se fusionan las membranas del esperma y del ovocito. El ovocito puede concluir su segunda división meiótica y esto da origen al pronúcleo femenino, y el espermatozoide se separa de su cola y da origen al pronúcleo masculino. Con el tiempo entran en contacto, pierden sus envoltorios nucleares, se unen y crean un cigoto. Apenas concluye la fecundación, inicia el desarrollo. En el primer día, el ovocito sigue rodeado de la zona pelúcida. Después de inicio su primera división mitótica, y así los plastómeros en aproximadamente 30 horas llegan a la fase bicelular, que son 2 células. Después se comienzan a segmentar aún más y en 40 horas está la fase 4 células. Después de 3 segmentaciones o en la fase 8 células, las células forman un grupo laxo y estas maximizan su contacto entre sí y forman una bola compacta de células que se mantienen juntas. En este proceso se separan las células del interior y las células del exterior. Las células del interior van a dar origen al bebé y las células del exterior van a dar origen a las membranas que rodean al bebé. Después, las células se siguen segmentando y pasa a la fase de 12 a 16 células. Esto es alrededor de 3 días. Y finalmente llega la fase final de la mórula, que es aproximadamente a los 4 días. La mórula entra en la cavidad uterina y la zona pelúcida permite que penetre el líquido en los espacios intracelulares de la masa celular interna. Y en este momento al embrión se le llama blastocisto. A los 5 días, las células de masa interna se sitúan en un polo, aquí se puede ver,
se sitúan en un polo, mientras que las de la masa externa comienzan a formar la pared del epitelio del blastocito. El blastocito se va a adherir a la pared epitelial del útero y la zona pelúcida finalmente va a desaparecer. Y ya para concluir el video vamos a ver esta imagen que es un pequeño resumen de todo lo que acabamos de ver. Aquí se puede ver la ovulación, donde el óvulo está liberando el ovocito, después el óvulo siendo fecundado. Aquí se pueden ver los dos núcleos, o sea, los dos pronúcleos. Aquí están unidos, después aquí se puede ver la fase bicelular, se siguen segmentando, aquí se puede ver la fase 4 células, aquí es la fase 8 células, pero no están compactadas. Después aquí ya están compactadas y está la mórula, o sea, ya se convirtieron en una mórula. Después se diferencian aún más, ya está el blastocito, sigue el blastocito y aquí ya podemos ver que está implantado, el blastocito está implantado a la pared epitelial del útero. Muchas gracias por su atención.